hoy a esta nueva capacitación, ¿no? Ya es la tercera, ¿no? Y bueno, felicitarlos, ¿no? Porque dentro de todo nos hacemos un tiempo para poder aprender, para poder de repente reforzar conocimientos, ¿no? De repente para conocer quizás algo nuevo, ¿no? O reforzar lo que ya sabemos, ¿no? Nuestros conocimientos previos. Y entonces, para el día de hoy, que es 6 de marzo, está programada nuestra tercera sesión de aprendizaje. Bien. Estamos 6 de marzo y está programada nuestra tercera sesión de aprendizaje. Entonces, seguramente ya los demás colegas se van a ir incorporando en el transcurso de, ¿no? La noche. Y bueno, es ahorita en estos momentos, pues me imagino que debe ser por el tema de que ya la mayoría hemos iniciado clases y algunos estamos cercanos a hacerlo, ¿no? Entonces, también como que estamos con los tiempos ajustados. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión que está programada para el día de hoy. Y empezamos entonces, estimados colegas, con la sesión programada para el día de hoy. El día de hoy vamos a enfocarnos, ¿no? En varios, voy a tratar de desarrollar los temas que están programados para el día de hoy. Vamos a enfocarnos en el tema de rúbricas, ¿no? A continuar con el tema de rúbricas porque sabemos que el tema de rúbricas pues es muy amplio, ¿no? Si bien es cierto, forma parte de nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Forma parte de nuestro desempeño docente. Vamos a continuar trabajándolo el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Poniéndonos en contexto con nuestra realidad, ¿no? Con nuestra realidad educativa, ¿no? Con nuestra realidad eh, pedagógica, ¿no? Que tenemos en el país, ¿no? En la realidad peruana, ¿no? Es decir, en la realidad de nuestro país, el goce del derecho a la educación, ¿no? Es decir, eh, la facultad que tenemos todos de educarnos, ¿no? Está constituido y está asignado y está reconocido, ¿no? Que es para todas las personas, ¿no? Con personas, pues, con un nivel o con un grado promedio o personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando un poco ese tema, ¿no? De las rúbricas para personas que tienen algún tipo de discapacidad, es decir, para nuestros niños, niñas que por ahí podrían presenten algún tipo de discapacidad. Sabemos que la discapacidad, alguna discapacidad o habilidades diferentes, ¿no? Habilidades diferentes. eh, Son muchas, ¿no? Entonces vamos a tratar de enfocar las que quizás se presentan con mayor frecuencia en nuestras aulas, ¿no? Las que quizás tienen mayor reincidencia, son las más constantes que se presentan, ¿no? Entonces, eh, cuando algún alumno, cuando alguna alumna presenta algún tipo de habilidad diferente, ¿no? Muchas veces sus padres, ¿no? En este caso, los padres de familia, en algunos casos no pueden acceder a matricular a sus hijos en centros educativos, ¿no? Que consideren que ellos tienen un periodo escolar normal, ¿no? Y en algunos casos también no tienen acceso a la matrícula para centros de educación especial, ¿no? Muchas veces por el número de vacante, muchas veces por decisión propia. Sabemos que son pocos los centros de educación especial estatales, ¿no? No hay muchos, ¿no? El gobierno a través de los años, específicamente a través del Ministerio de Educación,
no se ha preocupado mucho y no ha logrado cubrir la necesidad de toda esta población, ¿no? La población que presenta algún tipo de habilidades diferentes. Y cuando decimos habilidades diferentes, nos podemos estar refiriendo a alumnos con síndrome de Down, a autistas, de repente con discapacidad auditiva, visual, discapacidad motriz. Es decir, tenemos múltiples tipos de habilidades diferentes, ¿no? Entonces, como les comentaba, los gobiernos, los diferentes gobiernos a lo largo de los años no han logrado cubrir las expectativas de todo ese sector de la población. Por eso que hay una carencia de centros de educación especial. Son pocos. Hay, sí, sí hay, pero son pocos, son los menos, ¿no? Y entonces vamos a tener dos enfoques, ¿no? En algunos casos, el padre de familia no quiere matricular a sus hijos en este centro educativo especial, ¿no? Por diferentes motivos. Y en otros casos, ¿no? Cuando quieren matricularlos a un centro de educación básica regular, ¿no? De una escolaridad normal, muchas veces no encuentran vacante, porque sabemos que por ley deben haber 2 vacantes por aula, ¿no? En cada nivel, ¿no? En cada grado, ¿no? Eso es lo que manda la ley. Bueno, ya sí salió hace muchos años la ley de la inclusividad, ¿no? Entonces, lo que nos manda la ley, así sea la institución particular, ¿no? Privada o sea estatal, ¿no? Nos manda que deben haber 2 vacantes separadas para estos alumnos, ¿no? Sin embargo, nos topamos a veces con otras realidades, ¿no? Y mayormente sucede esto en las instituciones educativas privadas, ¿no? Entonces, la educación se encuentra reconocida como un derecho fundamental en el artículo 13 de la Constitución y se afirma en este, ¿no? Es decir, se determina en este, ¿no? 2 puntos esenciales, ¿no? Es decir, eh, hacen mención, ¿no? A 2 ítems esenciales. El primero, ¿no? Que el Estado garantiza y reconoce, ¿no? La libertad de enseñanza, ¿no? Y el segundo está relacionado con que los padres tienen el derecho de escoger los centros de educación, ¿no? A los cuales sus hijos acudirán, ¿no? Muchas veces sabemos que esto en la realidad dista mucho, ¿no? De la verdad, ¿no? Porque si hablamos de centros educativos especiales privados, ¿no? Estos son a veces la pensión, es decir, por motivos económicos, la pensión excede al presupuesto de los padres de familia, ¿no? Entonces, es una realidad que nosotros también tenemos que afrontar como educadores, ¿no? Y que lo venimos afrontando, ¿no? No hablemos como en un futuro, no es parte de nuestro desempeño docente, ¿no? Lo hemos afrontado y lo seguiremos afrontando, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Y entender que este porcentaje de la población necesita y requiere de todas maneras ser atendida, ¿no? Continuar siendo atendida, ¿no? Hay personas que optan también por no mandar a sus hijos, ¿no? A la escuela, ya sea privada o estatal, ¿no? Y los mantienen en casa y en algunos casos, si pueden contar con un profesor, una profesora particular o un tutor, lo hacen, ¿no? Y si no, optan a veces solamente por llevarlos a centros de terapia, ¿no? Entonces, nosotros como educadores, pues, tenemos que formar parte de este cambio, ¿no? Ahora, la forma como se evalúa a este tipo de población, es decir, a nuestros niños y niñas, es totalmente distinto. En ellos la evaluación no es cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, vamos a evaluar las habilidades, las destrezas, las capacidades que ellos tienen, respetando sus ritmos de aprendizaje, ¿no? Tenemos que respetar sus ritmos de aprendizaje y evaluar sus capacidades. Se recomienda, se sugiere que
estos alumnos, ¿no? También sigan en forma paralela un acompañamiento a través de terapias, ¿no? Terapias por los especialistas a los cuales sus padres los tienen que llevar para que el proceso de enseñanza, aprendizaje que nosotros queremos realizar con ellos o que estamos realizando con ellos dé resultados, ¿no? Porque si nosotros desarrollamos actividades con estos alumnos, con estos niños que tienen tantas habilidades, ¿no? Tantas fortalezas, y nosotros lo trabajamos en el aula, ¿no? O lo trabajamos en la institución educativa, pero no contamos con el reforzamiento, con la ayuda, con la participación de los padres de familia y aparte con la participación de los especialistas, en este caso los terapistas. Entonces, vamos a conseguir pocos, ¿no? O muy resultados, ¿no? Muy minoritarios, ¿no? Entonces, si contamos, ¿no? Con la participación de los padres y los terapistas, vamos a obtener mejores resultados, vamos a poder lograr potenciar las capacidades de estos alumnos, ¿no? Bien, vamos a ver un poco de rúbricas analíticas, ¿no? ¿Qué es la rúbrica analítica? Vamos a recordar, ¿no? La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, de los alumnos, de las alumnas, ¿no? Desglosando, es decir, desagregando sus componentes para poder obtener una calificación o una evaluación total, ¿no? Puede utilizarse, ¿no? Para determinar el estado del desempeño, identificar fortalezas, ¿no? Debilidades. Generalmente tratamos de identificar las fortalezas de nuestros estudiantes para poder potenciarlas más, ¿no? Es decir, para poder hacer que mejoren todavía aún más, ¿no? Y cuando identificamos sus debilidades, lo hacemos con la finalidad de mejorar, de subsanar algo que por allí hay que afinar, hay que corregir. Entonces lo hacemos con esa finalidad, con ese objetivo, ¿no? Pero no podemos permanecer indiferentes frente a nuestros alumnos que por allí van a presentar alguna debilidad, alguna deficiencia. No, tenemos que darles solución de inmediato, ¿no? Y para permitir que los estudiantes conozcan, ¿no? Esta rúbrica nos va a servir, la rúbrica analítica, ¿no? Nos sirve para que los alumnos mismos conozcan qué es lo que deben mejorar, ¿no? Es decir, hagan como una autoevaluación o a través de la evaluación que nosotras les hacemos, ellos observen, ellos analicen y ellos tomen conciencia de las partes en las que deben mejorar, es decir, las partes donde requieren más práctica, de repente mayor estudio, mayor empuje, ¿no? Entonces tenemos que a través de esta rúbrica analítica, manifestarles y el alumno también va a entender las partes donde debe mejorar, ¿no? Estas matrices de la rúbrica analítica definen con detalle, es decir, definen con precisión los criterios para evaluar, ¿no? La calidad de los desempeños y permiten retroalimentar en forma detallada a los estudiantes, ¿no? Qué importante que cuando logramos identificar una debilidad o logramos identificar nosotros y el mismo estudiante algo, un punto, una materia, un tema en el cual debemos afinar, ¿no? Hacer y realizar una retroalimentación, ¿no? Es fundamental la retroalimentación para corregir esas debilidades de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Siempre sugiero, es mejor tomarnos un tiempo, ¿no? Queridos colegas, es mejor tomarnos un tiempo y hacer la retroalimentación y hacerla de forma específica, ¿no? Y detallada en el punto que el alumno debe mejorar, ya, pero es mejor porque es una forma de ayudarlo y de reforzar sus conocimientos,
No podemos estancarnos o no podemos saltar, ¿no? Ese tema, ¿no? Por ejemplo, tiene una debilidad o está fallando en lo que es comprensión de textos, comprensión de lectura, ¿no? Pero como yo no tengo tiempo, bueno, me paso, ¿no? Y continúo desarrollando mis temas de mi programación, ¿no? Entonces, ese problema, esa debilidad que presentó el alumno se va a continuar arrastrando, ¿no? No se va a solucionar o no se va a subsanar de la noche a la mañana o de una manera mágica, ¿no? Nosotros tenemos como docentes que, y también para demostrar y mejorar nuestro desempeño docente, ¿no? Nos corresponde hacer la retroalimentación respectiva. A ver, ahí en la diapositiva tenemos un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo de rúbrica analítica, ¿no? Vamos a ver algunos criterios, se pueden observar allí, ¿no? Apoyos utilizados en la presentación sobre el tema, fuentes de información, ¿no? Blomédica, ¿no? Y ahí tenemos los niveles, excelente, satisfactorio, ¿no? Puede mejorar o inadecuado, ¿no? El otro criterio tenemos comprensión del tema, ¿no? Fuente de información blomédica, y ahí tenemos también, ¿no? Los diferentes niveles, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? En este caso sería en excelente, dice, ¿no? Contesta con precisión todas las preguntas planteadas sobre el tema, ¿no? Es decir, contestó todo, ¿no? Contestó el 100%, no dejó nada sin contestar, sin responder. En el nivel satisfactorio tendríamos, pues, contesta con precisión la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema. Sin embargo, ¿no? Como nos dicen la mayoría, no todas, entonces imaginamos o deducimos, ¿no? Que hay un porcentaje mínimo que no logró responder, que no comprendió, ¿no? Y en el tercer nivel que dice, ¿no? Puede mejorar, nos dicen, contesta con precisión algunas preguntas sobre el tema. Es decir, algunas va a contestar y otras no va a contestar, ¿no? Entonces, quizás estamos hablando de un 50-50%, ¿no? O podría ser un 60% con un 40%, ¿no? Va a depender, ¿no? De cómo estemos evaluando y del alumno. Y en el inadecuado, ¿no? En el nivel inadecuado dice, no contesta las preguntas planteadas, es decir, no ha contestado ninguna, ¿no? Entonces eso ya es una señal de alarma, una señal de preocupación de que algo está sucediendo por allí, ¿no? Tanto de parte del alumno, ¿no? Es decir, tanto de parte de los estudiantes como también creo yo, ver nuestro desempeño docente, ¿no? Quizás por allí tenemos que afinar algo, ¿no? O de repente el método que nosotros estamos usando, las herramientas pedagógicas que estamos empleando, quizás nos funcionan con la mayoría de los alumnos, pero hay una minoría, hay un grupo con las cuales vamos a tener que cambiar de estrategias, de herramientas pedagógicas, ¿no? De recursos. Entonces, eso nos va a servir, es una señal, una muestra, ¿no? De que algo por ahí hay que afinar, ¿no? Y que no debemos continuar, hay que hacer un alto, ¿no? Hay que retomar fuerzas, ¿no? Observar, analizar, ¿no? En dónde es la debilidad, ¿no? Por no decir la falla, ¿no? Y subsanarlo, ¿no? En el último ejemplo, pues tendríamos dominios de estrategia, ¿no? De búsqueda de información biomédica, ¿no? Y ahí vamos a tener, pues, ¿no? En el primer nivel, excelente, demuestra dominio, ¿no? De estrategias de búsqueda, ¿no? En el siguiente nivel, que es satisfactorio, pues vemos que demuestra un nivel satisfactorio en el dominio de estrategias de búsqueda, ¿no? Pero no lo completa, ¿no? Es decir, por allí le va a faltar eh, algunas preguntas, ¿no? En el otro sabemos, en el número 2 puede mejorar, sabemos que es mitad-mitad, ¿no? O puede ser 60-40, pero no logra la totalidad. Y en el otro, que es inadecuado, pues vemos pues que no contesta, ¿no? No domina las estrategias de búsqueda, es decir, está nulo, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente, colegas, quizás vamos a coincidir en eso, ¿no?
a través de nuestra experiencia, de nuestro desempeño docente, ¿no? Nos hemos dado cuenta o hemos podido observar, ¿no? A lo largo de nuestra experiencia de que cuando se presenta este nivel inadecuado, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Les digo como experiencia personal, ya no es solamente el tema del aula, ¿no? Es decir, no es solamente el tema del estudiante ni el tema de nosotros, sino que yo he comprobado que cuando el alumno llega a este nivel inadecuado es porque también está arrastrando un problema de casa, ¿no? Entonces, el problema es también de casa, ¿no? Hay algo en el hogar, está sucediendo algo en la casa que en lo cual el alumno no logra, ¿no? Desarrollar su aprendizaje en óptimas condiciones o en condiciones por lo menos medianamente aceptables, ¿no? Porque nosotros a veces nos replanteamos las cosas y decimos, bueno, ¿cómo está yendo mi desempeño docente, no? ¿En dónde está la falla? ¿Qué tengo que subsanar, no? Y quizás cambiamos de herramientas, cambiamos de estrategias, de recursos, le brindamos todo el apoyo al alumno, pero vemos que se continúa repitiendo, ¿no? Esta situación. Entonces, tendríamos que analizar también qué está sucediendo en casa, ¿no? Quizás por ahí en casa hay un problema con los padres, el alumno no está recibiendo apoyo en casa, porque miren, esta es una muestra, ¿no? Si el alumno, este tipo de alumnos que presenta este tipo de evaluación, quiere decir que el alumno tampoco hace las tareas en casa, las actividades que se le dejan, de repente no le proporcionan los materiales necesarios, ¿no? Entonces hay que también analizar ese aspecto, ¿no? Para poder ayudarlo. Acá tenemos pues ahora tres características fundamentales, claves de las rúbricas, ¿no? De las rúbricas. En primer lugar tenemos criterios de evaluación, ¿no? Un punto muy importante, un punto fundamental en este aspecto, ¿no? ¿Y qué podemos decir de los criterios de evaluación, ¿no? ¿O a qué se llaman criterios de evaluación? Son los factores que determinan la calidad del trabajo de un estudiante, de un alumno, ¿no? También son conocidos como indicadores o guías, ¿no? Y estos indicadores o guías van a reflejar los procesos y contenidos, ¿no? Que se juzgan o que se toman o que se consideran de importancia, ¿no? Es decir, miren, ¿no? Qué interesante. Son factores, son condiciones que van a determinar la calidad del trabajo de un estudiante, de un alumno, ¿no? Son indicadores o guías, ¿no? Es decir, nos van a servir lo que yo les acabo de decir, ¿no? Donde se va a reflejar los procesos, ¿no? Y contenidos que se juzgan de importancia. Vamos a ver el siguiente aspecto, definiciones de calidad. Proveer, ¿no? Proveer una explicación detallada, ¿no? De lo que el estudiante debe realizar, ¿no? De lo que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de eficiencia, ¿no? Para alcanzar un nivel máximo, ¿no? Para potenciar sus habilidades, sus capacidades, ¿no? Estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los estudiantes, ¿no? Es decir, eh, reiteramos lo dicho, ¿no? Anteriormente, la importancia de la retroalimentación, es decir, el reforzamiento, ¿no? El reforzamiento. Si mi alumno no está avanzando de la forma deseada, debo hacer una pausa, ¿no? Analizar, observar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y proceder a hacer la retroalimentación, ¿no? Es lo más conveniente para ambos, para nosotros como docentes y para los estudiantes, ¿no? Para nuestros alumnos.
Otra característica clave, ¿no? De la rúbrica sería las estrategias de puntuación. Es decir, se van a considerar 4 niveles, ¿no? Se van a considerar 4 niveles. Vamos a tener aquí el nivel de desempeño ejemplar, ¿no? Es decir, el nivel de desempeño óptimo, ¿no? El nivel de desempeño que todos quisiéramos que alcancen nuestros alumnos, ¿no? Luego vamos a tener el nivel de desempeño maduro, ¿no? Que también es un nivel, pues, ¿no? Aceptable, ¿no? El desempeño en desarrollo, es decir, en proceso, ¿no? Que necesita ayuda, quizás un acompañamiento, una asesoría, un monitoreo, ¿no? Y bueno, el último desempeño al cual no quisiéramos llegar, pero en algunos casos, pues se ha llegado, ¿no? Y es el desempeño incipiente, ¿no? Es decir, un desempeño, pues que tampoco quisiéramos llegar, pero muchas veces se ha visto, ¿no? Y quizás lo vamos a seguir viendo, porque como yo les decía, colegas, estamos muchas veces desarrollando un buen desempeño docente, pero a veces la falla no está en nosotros y quizás no está en parte del alumno, sino que la falla se está arrastrando de casa, ¿no? Pero igual nosotros tenemos, ¿no? Que ver la manera de ayudar a estos estudiantes, ¿no? La manera de ayudarlos, de poder hacerlos salir, ¿no? De ese lugar donde se han estancado, ¿no? Y tratar de rescatar, de hacerles ver sus habilidades, sus potencialidades, sus fortalezas, ¿no? Y en base a eso, realizar nosotros un trabajo y un seguimiento, un monitoreo con ellos, ¿no? Porque estos alumnos que tienen un desempeño pues incipiente, ¿no? Necesitan, ¿no? Y se ha comprobado que necesitan que nosotros, los maestros, las maestras, los estemos monitoreando. Es decir, no podemos tampoco realizar una retroalimentación y terminó la retroalimentación y los abandonamos. No, son alumnos que van a necesitar siempre de un monitoreo constante, de un asesoramiento, ¿no? Hasta que logren equilibrar el nivel que nosotros queremos y que ellos mismos aspiran, ¿no? Bien, ¿cuáles serían entonces las ventajas de las rúbricas, ¿no? Es decir, ¿por qué son beneficiosas para nosotras? ¿Por qué no para todos nosotros, ¿no? ¿Por qué nos sirven? ¿Y por qué es importante o necesario que las apliquemos, ¿no? ¿Qué aportes nos van a dar? ¿Cómo van a contribuir al desempeño docente de nosotros? Bueno, y al desempeño de nuestros alumnos, ¿no? En primer lugar, se van a identificar claramente los objetivos docentes, ¿no? Metas, ¿no? Y pasos a seguir, ¿no? Es decir, procesos a seguir, ¿no? Eh, Como segundo punto, vamos a ver pues que señala los criterios a medir, es decir, los criterios que vamos a evaluar, que vamos a observar, ¿no? Para documentar el desempeño del estudiante, del alumno, ¿no? Porque todo esto lo tenemos que estar documentando, ¿no? Cuantifica los niveles de logro que perseguimos alcanzar, ¿no? O que el estudiante persigue alcanzar, es decir, cuantifica, ¿no? Sus niveles de logro. El cuarto aspecto sería, se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y fortaleza, ¿no? Era lo que yo les comentaba, ¿no? Y que ya sabemos nosotros la importancia y muchas veces, ¿por qué no decirlo? No solamente la importancia, sino la necesidad de hacer una retroalimentación, de hacer un reforzamiento, ¿no? Particularmente a mí, ¿no? Y creo que también les ha sucedido a ustedes, colegas, a veces la retroalimentación como que nos saca del esquema, ¿no?
del esquema de programación, porque ya teníamos todo planeado, ya tenemos todo planificado y tenemos que hacer una pausa para poder hacer la retroalimentación. Sin embargo, la retroalimentación es necesaria, ¿no? Y haciendo esa pausa nos damos cuenta que habiendo hecho ya la retroalimentación, todo el aspecto y toda la situación va a mejorar, ¿no? Toda esa situación va a mejorar. ¿Gracias a qué? Gracias a la retroalimentación que hicimos. Quizás nos tomó un poco de tiempo o nos sacó del esquema, sí podría ser, ¿no? Tenemos que aceptarlo que es así, pero era necesario, ¿no? Era necesario hacer esa pausa, hacer ese reforzamiento, tomarnos ese tiempo, ¿no? Para, para pensar, para analizar y para reforzar los conocimientos de nuestros alumnos y detectar en qué había una debilidad, ¿no? Y en qué estaban fallando, ¿no? Y también quizás hacer un mea culpa nosotros mismos, ¿no? Y ver también quizás esta metodología, esta estrategia, estos recursos no me funcionan bien con este grupito de alumnos, entonces con ellos tengo que emplear otras estrategias o cambiar o variar, ¿no? De metodología, ¿no? Entonces para eso nos sirve, ¿no? Es como en una familia, ¿no? Por ejemplo, si yo veo o noto que mis hijos están haciendo algo que no lo están haciendo de manera correcta, ¿no? Están haciendo algo de manera incorrecta, quizás no totalmente mala, pero por allí que se está saliendo del esquema, entonces yo como padre de familia me tengo que tomar el tiempo para dialogar con ellos y hacerles notar y yo también ver, ¿no? Como persona, dónde está la falla, ¿no? ¿Dónde está la debilidad? Para poder darle un giro, un cambio a todo eso, ¿no? Y que la situación mejore y mejore para bien, ¿no? Y de eso se trata la retroalimentación. El otro punto o el otro aspecto, ¿no? Sería que disminuyen la subjetividad de la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser concisa, tiene que ser imparcial y tiene que ser objetiva, ¿no? Tiene que ser una evaluación objetiva y tiene que ser una evaluación imparcial. Y el otro punto, el otro aspecto sería, ¿no? Que permite la autoevaluación y la coevaluación, ¿no? Esto también es interesante porque le permite al alumno, le permite a nuestros estudiantes autoevaluarse ellos mismos, ¿no? Es decir, que ellos aprendan a identificar, ¿no? Los logros positivos que están obteniendo, pero a su vez que también identifiquen, ¿no? Sus debilidades, ¿no? ¿Qué debo mejorar? ¿No? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo subsanar? ¿No? Porque como todo en la vida, no, no todo en la vida es oro, no todo brilla, no todo es perfecto, entonces así también son los procesos de aprendizaje, ¿no? Apuntamos o queremos que sean excelentes, apuntamos a la excelencia, esa es nuestra razón de ser, a potenciar al máximo las capacidades de nuestros alumnos, pero nos chocamos con la realidad que muchas veces, en algunos casos, no en todos, en algunos casos y en algunas circunstancias, se pueden presentar esas situaciones, ¿no? Como también quizás yo me imagino que en algún año hemos tenido, pues, nos tocó un aula, pues, que todo el aula iba pareja, ¿no? Y que, uy, qué maravilla, y que todos los alumnos iban, pues, bien, casi en todos sus cursos, en todas sus materias, ¿no? Y los padres de familia colaboraban y todo ese salón era una maravilla. Por ahí de repente uno o dos que tenían alguna debilidad, ¿no? Por no decir alguna dificultad, pero el 98% del aula pues iba al ritmo que nosotros queríamos, ¿no? Pero generalmente pues eso no sucede siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos qué aula nos va a tocar, qué alumnos nos van a tocar y también el ser humano, pues los individuos somos personas que estamos cambiando constantemente, ¿no? Entonces cada vez venimos con cosas nuevas, los chicos llegan con cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, estamos, ¿no? Iniciando el año escolar, algunos ya lo hemos iniciado, ¿no? Y estamos con la generación de nuestros estudiantes tecnológicos, ¿no?
es pura tecnología, modernidad, les cuesta trabajo leer, en algunos casos les cuesta trabajo escribir, porque como andan con el celular y la computadora y ahí todo escriben y escriben de una manera, pues, que ya me entenderán ustedes, no con cómo se escribe, ¿no? Entonces, para que ellos redacten, logren una comprensión de lectura, cuando hemos trabajado o trabajamos plan lector, cuando trabajamos redacción, ¿no? Inclusive cuando trabajamos pues alguna exposición o algo, les cuesta trabajo expresarse en público, ¿no? Frente a sus demás compañeros, les cuesta trabajo comprender una lectura, ¿no? Analizarla o crear, ¿no? Y no digo que no lo hagan, pero quizás antes de la pandemia, quizás antes se demoraban 30 minutos, ¿no? Ahora se demoran casi 45 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta más trabajo realizar. Entonces estamos apuntando y todos queremos, todos perseguimos revertir esta situación, ¿no? Queremos dar el gran cambio, queremos niños lectores, estudiantes, jóvenes, adolescentes lectores, ¿no? Que puedan hacer una buena producción de textos, que tengan una excelente ortografía y caligrafía, ¿no? Apuntamos a eso, esa es nuestra meta, es nuestro objetivo, pero estamos con la realidad, pues, ¿no? De que también las habilidades sociales por allí también están un poco débiles y tenemos que estarlas fortaleciendo, ¿no? Las interrelaciones personales, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un poco de las rúbricas holísticas, ya que, estimados colegas, las rúbricas holísticas se emplean generalmente cuando es posible tolerar errores, dificultades o deficiencias en alguna parte del proceso, ¿no? Si el resultado final es aceptable, ¿no? Es decir, ¿no? Vamos a tolerar algunos errores, o sea, los mínimos, siempre y cuando, ¿no? El resultado, el producto final sea aceptable, ¿no? Es decir, quizás no estamos hablando pues de una calificación, ¿no? Elevada, pero por lo menos aceptable, ¿no? También se van a usar, ¿no? Cuando la creatividad, ¿no? Cuando la creatividad, la imaginación es una de las características que se espera del trabajo del alumno y por lo tanto existe una variedad de resultados que se pueden calificar correctos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo práctico, una clase de arte, ¿no? Como en arte está permitido, pues, ¿no? La creatividad, la imaginación, es un punto, ¿no? Más que permitido es necesario, ¿no? La creación, la imaginación. Entonces, no todos los resultados, no todos los productos de los trabajos van a ser iguales, ¿no? De repente yo voy a mandar a mis alumnos a hacer un collage, ¿no? A mis alumnos de primaria. A ver, por poner un ejemplo de cuarto de primaria, ¿no? Y algunos, pues, de repente lo van con el material que deseen, ¿no? Y les voy a proporcionar, no sé, se me ocurre lana, semillas, algodón, trozos de papel, retazos de tela que haya por ahí. Entonces, como es la característica misma, ¿no? Del curso de arte les permite crear, imaginar, entonces quizás algunos van a hacer unas combinaciones que de repente a nosotros nos van a parecer extrañas, por no decir estrambóticas, pero como la naturaleza del curso lo permite, entonces la calificación tampoco va a poder ser deficiente, porque la naturaleza del curso me indica que van a tener creatividad e imaginación, ¿no? Entonces, el resultado, ¿no? Es muy probable, ¿no? Al casi el 90% que vamos a tener que evaluar de forma correcta. ¿No? Porque todos no van a realizar el mismo trabajo, todos lo van a realizar de forma distinta, de forma diferente. Cada uno le va a poner su toque personal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Cada uno le va a poner su toque personal, le va a añadir algo, ¿no? Un detalle, un plus que le dé.
ese toque que lo resalte, que lo caracterice, que lo diferencie de los demás, ¿no? Y sin embargo, la evaluación en estos casos, ¿no? Va a ser o la voy a poder calificar como correcta, ¿no? En el caso también, en algunos casos de algunos temas que desarrollemos en ciencias, quizás también vamos a poder aplicar este criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo dejo un tema, pero les pido a los chicos, a mis alumnos, que hagan maquetas, ¿no? Con material reciclado. Vamos a poner, por ejemplo, la célula, para ser más prácticos, la célula animal, ¿ya? No la célula vegetal, podría ser la célula vegetal, cualquiera, pero vamos a poner ejemplos que estamos dejando maquetas con material reciclado. Entonces, a mí lo que me va a interesar es que contenga todas las partes de la célula, ¿no? De repente la forma, cómo lo presenten ellos y en qué material, no me va a determinar el producto o el resultado final, es decir, la nota, ¿no? Porque en sí va a ser un determinante, pero no en su totalidad, porque en sí, a mí lo que me interesa es que ellos reconozcan en sí todas las partes de la célula. Y si en su trabajo están todas las partes de la célula, obviamente que su trabajo no va a estar mal, así él lo haya hecho con cartón, con plástico, con madera, no sé, con el material que haya querido hacerlo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Este tipo de rúbricas permiten un proceso de evaluación más rápido, ¿no? Más veloz que el de las rúbricas analíticas, ¿no? Pero su problema o su dificultad sería que en la información que se aporta, ¿no? No es tan correcta con respecto al nivel alcanzado en cada uno de los criterios, ¿no? Ni para el alumno, ni para el docente, ¿no? Por lo tanto, o por consiguiente, podemos decir que este tipo de rúbrica, ¿no? En algunos casos no termina de encajar como elemento de evaluación, ¿no? No termina de encajar como elemento de evaluación, debido, ¿no? A que el feedback, ¿no? Es menor y la información que se recoge de esta rúbrica, ¿no? Es sensiblemente inferior a las rúbricas de evaluación analíticas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? De que todavía como que la rúbrica holística, ¿no? No encaja en lo que es el sistema de evaluación, ¿no? Seguimos. Las rúbricas holísticas, ¿no? Requieren de un análisis en conjunto, ¿no? Por parte del docente, por parte de nosotros, las profesoras, los profesores, ¿no? Del proceso o del resultado, ¿no? Sin juzgar, ¿no? Cada componente de forma separada, ¿no? Es decir, se trabaja o se analiza en conjunto, no en partes separadas, ¿no? Y en el caso de las rúbricas analíticas, el docente valora separadamente, ¿no? Cada proceso, ¿no? Y la calificación final es la suma de las individualidades, ¿no? Entonces, estamos notando allí, ¿no? Que en las rúbricas analíticas se va a evaluar de manera individual, ¿no? Se va a evaluar de manera individual. Y luego el resultado, ¿no? El resultado es la suma de todo esto, ¿no? En cambio, en las rúbricas holísticas, el trabajo es en conjunto, ¿no? Bien, continuamos.
En el proceso de elaboración de un protocolo de evaluación por rúbrica para una actividad docente, existen varias etapas, ¿no? Y vamos a verlas a continuación, ¿no? La primera etapa identifica los criterios, es decir, las competencias o sus competencias que se van a evaluar. En el segundo aspecto, ¿no? Identificar los atributos observables específicos, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir eso? Es decir, conocimientos, comportamientos, habilidades, destrezas, actitudes, ¿no? Que permitan discernir o diferenciar si el alumno, ¿no? Ha alcanzado el objetivo correspondiente, ¿no? Competencial, ¿no? Qué interesante esto porque miren, ¿no? Tenemos que observar, ¿no? Objetivos específicos, ¿no? Conocimientos, comportamientos, conductas, habilidades, actitudes, ¿no? Y eso nos va a permitir diferenciar o discernir si nuestros estudiantes lograron, ¿no? Alcanzar el correspondiente objetivo competencial, ¿no? El tercer aspecto sería identificar las formas, ¿no? Identificar las formas de describir el grado de ejecución de cada uno de estos atributos, ¿no? Alto, medio o bajo, ¿no? ¿Cómo es que lo realizó, no? Para las rúbricas holísticas, el hecho de emplear descripciones narrativas, ¿no? Con el fin de referirse a un trabajo competente, ¿no? O deficiente, incorporando cada calificativo en la descripción y a continuación hacer lo mismo con los otros niveles, con los otros niveles de ejecución que conecten con los dos extremos, ¿no? Para las rúbricas analíticas se recomienda utilizar descripciones narrativas con el fin de indicar un trabajo excelente o deficiente en cada uno, ¿no? Y para cada uno de los atributos, ¿no? Así como para otros niveles, ¿no? En el continuo, ¿no? En la idea de que conecte con los dos extremos del nivel de ejecución, ¿no? Comprobar el funcionamiento de la rúbrica y rediseñarla, ¿no? Después de su uso, si fuese necesario, ¿no? Es decir, tenemos que comprobar si nos sirvió, no nos sirvió, si se pudo aplicar de forma correcta, ¿no? Y bueno, si nosotros hubiéramos encontrado alguna deficiencia, ¿no? O algo que podemos subsanar, ¿no? Entonces nos corresponde rediseñarla, ¿no? Si es que fuese necesario. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? No lo voy a leer todo, ahí lo pueden ir observando ustedes, ¿no? Porque si no vamos a demorar mucho. Es solamente un ejemplo para que nos sirva para esclarificar ideas, ¿no? O conceptos. Estamos tomando un ejemplo de el área de ciencias o biología, ¿no? Si fuera de quizás primaria ciencias, si es secundaria biología, y es un trabajo en el laboratorio. Allí tenemos los aspectos, ¿no? Y los niveles de ejecución. Dice, vamos a leer dos nada más, ¿ya? Maneja con destreza las operaciones básicas de laboratorio y la instrumentación, es decir, conoce los instrumentos, ¿no? Me imagino el tubo de ensayo, el trípode, ¿no? Eh, el mortero, ¿no? Por nombrar algunos instrumentos de laboratorio, ¿no? La pipeta, ¿no?
comprende perfectamente los experimentos, ¿no? Es decir, si comprende perfectamente los experimentos, quiere decir que es un alumno que presta atención, que participa, que se involucra en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Conoce el material de trabajo en el laboratorio, ¿no? Trabaja con gran limpieza y seguridad, gestiona adecuadamente los residuos, trabaja con mucha iniciativa, tiene gran interés y capacidad de observación, ¿no? Ese sería uno de los puntos. Ahora vamos a ver el otro, el último, ¿no? Estamos viendo el que tiene mayor nivel, ¿no? Mayor calificación y vamos a ver el último, ¿ya? Porque estamos poniendo solamente ejemplos. Miren, esto sería todo lo opuesto, ¿no? Un nivel de calificación muy bajo, deficiente. Desconoce el uso de la mayor parte de las operaciones básicas de laboratorio y de instrumentación, ¿no? Entonces, si es un alumno que está ingresando al laboratorio y que desconoce, ¿no? Eh, las operaciones básicas, es decir, lo que se hace en el laboratorio y el nombre de los instrumentos, estamos hablando pues de un alumno quizás con problemas de atención, concentración, ¿no? No comprende los experimentos realizados en el laboratorio, ¿no? Desconoce el material usado en el laboratorio, trabaja de manera sucia y constituye un peligro para la seguridad en el laboratorio, ¿no? Miren, qué, qué problema, ¿no? Y qué pena, bueno, pero a veces se han dado estos casos, ¿no? No vamos a decir que en la mayoría de nuestros alumnos, pero sí por ahí, ¿no? Quizás de repente luego lo vamos a poder comentar, ¿no? Se nos presente en uno de estos casos, o quizás alguno de ustedes les ha presentado uno de estos casos, ¿no? Trabaja de manera sucia y bueno, y lo estamos repitiendo, ¿no? Y constituye un peligro para la seguridad en el laboratorio, no gestiona los residuos, no realiza el trabajo autónomo, ¿no? Es decir, de manera independiente, siempre necesita asesoría, seguimiento, monitoreo, ¿no? En el laboratorio. Bien, vamos a poner ahí otro ejemplo. A ver, acá ya estamos. Es lo mismo, ¿no? Estamos trabajando con lo mismo del laboratorio, ¿no? Sino que ya lo estamos enmarcando, ¿no? En otro esquema, ¿no? Pero en sí es lo mismo, ¿no? Ahí están los indicadores, ¿no? Y ahí está la escala valorativa, ¿no? Con, con todos los ítems correspondientes. Bien, vamos a ver ahora cómo se elaboran las rúbricas, ¿no? Vamos a repasarlo porque yo lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y ustedes también lo saben, ¿no? Es de conocimiento de ustedes porque forma parte de nuestro desempeño docente, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno eh, refrescar nuestras ideas, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no? Se determinan los criterios a evaluar, ¿no? Es decir, los puntos que yo voy a evaluar, ¿no? Los ítems que voy a evaluar. Tengo que tenerlo bien claro, ¿no? Y determinarlo, ¿no? En segundo lugar, se establecen los niveles de desempeño que puede alcanzar el estudiante en cada criterio, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Todo esto va a depender de el tema que yo estoy desarrollando, del curso que yo estoy desarrollando, de lo que quiero evaluar, hasta dónde quiero llegar, qué metas me estoy proponiendo, ¿no? ¿Qué objetivos me estoy proponiendo, ¿no? ¿Qué voy a plantear a mis estudiantes, ¿no? Y luego se asigna valor a cada nivel de desempeño, ¿no? Es decir, le tengo que asignar un peso, un valor, ¿no? En los valores ya saben, pues, ¿no? Que tenemos desde los valores más altos hasta el nivel deficiente, ¿no? Deficiente o nulo, ¿no? Que es cuando el alumno, pues, prácticamente
no está involucrado en todo su proceso de enseñanza-aprendizaje y desconoce pues todo. En la mayoría de los casos, el 90%, 95% de lo que se está trabajando. Nosotros como docentes no queremos llegar a este nivel, ¿no? Pero muchas veces los alumnos llegan solos, ¿no? Allí es donde estamos nosotros para brindarles la ayuda y rescatarlos. Bien, la rúbrica de evaluación, ¿no? Es como una vía para promover procesos de autorregulación, autonomía y participación. eh, para la evaluación también inclusiva, ¿por qué no decirlo, no? Es muy importante el tema de autorregulación, ¿no? Porque el alumno, de la mano de su autonomía, es decir, de su independencia, ¿no? Que es hacia donde apuntamos llegar, el alumno mismo aprende a manejarse, por eso decimos autorregularse, ¿no? El alumno, nuestros alumnos, nuestras alumnas, aprenden, toman conciencia de los puntos que deben reforzar, de los puntos en los cuales deben mejorar, pero asimismo van a tomar conciencia, ¿no? De sus fortalezas, de sus capacidades, las cuales van a poder potenciar, es decir, van a poder elevar su nivel, ¿no? Entonces, es importante todo esto porque les va a servir para ellos mismos darse cuenta, analizar, observar y ellos mismos gestionar una autorregulación, ¿no? Qué importante y qué difícil, porque es difícil que los mismos alumnos aprendan a autorregularse. Si a nosotros mismos como personas adultas nos cuesta trabajo, ¿no? En algunas ocasiones, a los alumnos que en algunos casos son niños, en los otros son adolescentes, ¿no? Y que están en proceso, ¿no? De aprendizaje, también les va a tomar trabajo. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Les va a tomar trabajo, sí, pero no, no es algo que sea imposible para ellos, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco, ¿no? De lo que es eh, la evaluación inclusiva, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué vamos a hablar de la evaluación inclusiva? Sí es necesario para nosotros, porque ya sabemos todos nosotros que por ley vamos a tener alumnitos inclusivos en el aula, ¿no? Y bueno, la mayoría ya los hemos tenido, ¿no? A lo largo de los años que venimos trabajando. Esto no es algo nuevo, ¿no? No es una ley nueva, esto ya tiene muchos años. Entonces, hemos tenido alumnos inclusivos en el aula. Lo que varía es el tipo de habilidad diferente que puedan presentar ellos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo les comento como experiencia personal, he tenido alumnos autistas, he tenido alumnos, más he tenido alumnos autistas que alumnos con síndrome de Down. He tenido alumnos con retardo mental leve o moderado, ¿no? Eh, Nunca, aunque no me crean, nunca en tantos años de educación que tengo, ¿no? De docente, nunca he tenido, más de 30 años, ¿no? Nunca he tenido una alumna con discapacidad visual, ¿no? Es decir, con ceguera, no, no he tenido, ¿no? De repente algunos de ustedes lo han tenido, pero yo no lo he tenido. Y sí tuve, ¿no? Pero también no fue un caso que se repetía mucho. Sí tuve alumnos con discapacidad auditiva, ¿no? Y la discapacidad auditiva, pues, les va a causar problemas en el lenguaje oral y escrito, ¿no? Entonces allí también hay que estar eh, tratando de trabajar diferentes estrategias con este tipo de alumnos, ¿no? Pero como les digo, más he tenido, en todos los años que tengo, ¿no? De experiencia docente, más he tenido más casos de alumnos con autismo y alumnos con síndrome de Down fueron pocos, ¿no? Pero sí he tenido, y con retardo, ¿no? Retardo mental leve y moderado también he tenido,
¿no? De repente ustedes tienen otra realidad, ¿no? De repente por ahí ustedes han tenido otra realidad. Y bueno, lo que siempre he tenido, pero así cantidad que tengo todos los años, todo eso sí, nunca me ha fallado, nunca me han faltado ese tipo de alumnos que tengo todos los años. Creo que hará como 15 años más o menos que tengo así seguido alumnos con TDAH, ¿no? Eso tengo todos los años, no hay un año, desde hace 15 años que no me toquen uno o dos alumnos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Eso lo tengo todos los años, ¿no? Entonces, ya se me ha hecho una constante, no sé por qué. Pero bueno, siempre me toca, ¿no? Así me cambien o me roten de grado, no sé, porque a nosotros pues nos rotan de grado, ¿no? No siempre trabajamos en el mismo grado, pero siempre he tenido. Entonces, volviendo al tema de evaluación inclusiva, ¿no? Quizás de repente cada uno luego va a poder compartir su experiencia, pero tenemos que tomarnos allí un tiempo, ¿no? Dedicación, mayor esfuerzo, cambiar las estrategias, los recursos, las herramientas pedagógicas, ¿no? Para poder trabajar con estos alumnos, ¿no? Entonces, vamos a definir entonces lo que es evaluación inclusiva, ¿no? La evaluación del aprendizaje, ¿no? Forma la parte medular, es decir, la parte central de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En tanto, permite ajustar la acción educativa y promover que el estudiantado, ¿no? Gane mayor autonomía y responsabilidad, ¿no? En estos alumnos, pues, se busca de que ellos se vuelvan más autónomos, ¿no? Reforzar sus habilidades y potenciarlas, ¿no? También sus habilidades, porque tienen bastantes habilidades, son alumnos muy inteligentes. Lo que sucede es que ellos procesan la información de otra manera, ¿no? Ahora van a presentar pues sus déficits, ¿no? Según el caso que sea, porque no todos presentan la misma sintomatología, no todos presentan las mismas características, ¿no? Todos son diferentes, ¿no? Entonces, no podemos decir, todos los alumnos autistas tienen eso y el otro, en diferente grado, ¿no? En diferente escala, ¿no? Pero son individuales, ¿no? Pero sí son alumnos, de verdad que yo me quedo maravillada de cómo es la mente, ¿no? La mente humana, nuestro cerebro, ¿no? Cómo de repente por allí hubo una debilidad, una deficiencia en algo, pero en otras te dieron pues ahí lo máximo, ¿no? Y, y saber comprenderlos, saber encauzarlos, saber entenderlos, ¿no? Y esto también me motivó a mí a buscar, a aprender, a estudiar más sobre el autismo, sobre lo que es trastornos de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Porque sería pues que tanto que trabajaba, que me tocaban estos niños, que me motivó a mí a interesarme por esos temas para tratar de entender cómo es su mente, cómo procesan ellos la información, qué estrategias se pueden emplear con ellos, ¿no? Y es muy interesante y es bonito trabajar con ellos, ¿no? De verdad que es una experiencia muy bonita, ¿no? Y es más bonito todavía cuando ellos logran los objetivos que uno se propone, ¿no? Con ellos, ¿no? Es muy bonito, muy satisfactorio lograr con ellos los resultados, ¿no? Que tardan quizás un poquito más porque tienen otro ritmo de aprendizaje, pero logran avanzar, ¿no? Dentro de sus habilidades, dentro de sus capacidades, logran avanzarlo, logran hacerlo. Lo que sí sugiero y se obtienen, y les digo por experiencia propia, se obtienen mejores resultados y en algunas ocasiones más rápido cuando va acompañado de terapias, ¿no? Cuando estos niños tan maravillosos, llevan terapias, ¿no? Su proceso de enseñanza-aprendizaje también mejora, ¿no? Se encamina mejor, los resultados son mejores, ¿no? Entonces, continuemos hablando de la evaluación inclusiva, ¿no? En los actuales planes de estudio, ¿no? Eh, Se enfatiza el papel de la evaluación formativa como una vía para realimentar el aprendizaje y favorecer la participación,
del estudiantado, ¿no? En su propio aprendizaje, ¿no? Qué importante que los alumnos participen, ¿no? Participen en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente observen o no solamente mecanizadamente, ¿no? De forma mecánica, copien, no copien o realicen el trabajo, sino que tenemos que lograr que ellos entiendan, comprendan lo que están haciendo, ¿no? Conceptuar a la evaluación como una acción participativa, ¿no? Que va a tener un impacto relevante a nivel social, ¿no? En tanto, se reconoce el papel activo de los estudiantes, de los alumnos, de las alumnas, ¿no? Como sujetos, como personas, como individuos críticos y responsables, ¿no? Características esenciales para la configuración de la ciudadanía democrática, ¿no? Porque para vivir en democracia, ¿qué tienes que ser? Responsable, bueno, entre todas las habilidades, ¿no? Son muchas. Responsable, ¿no? Tener un espíritu crítico, pero también tienes que ser tolerante, tienes que ser flexible, tienes que practicar la empatía, ¿no? Entonces, hay muchas habilidades blandas que debemos desarrollar en nuestros alumnos para que ellos logren una ciudadanía, una convivencia ciudadana democrática, ¿no? Y no tengamos pues luego adultos conflictivos, adultos tóxicos, ¿no? Adultos que no saben interrelacionarse con sus pares, ¿no? Y vemos pues los problemas que ahora se presentan en nuestra sociedad, ¿no? Problemas a nivel de política, ¿no? Y a nivel de sociedad que aún no vemos rasgos o visos de solución, ¿no? Por ninguna parte, ¿no? Entonces, eh, todo esto se forma desde etapas muy tempranas, ¿no? Desde la niñez, hacer que nuestros alumnos dentro del aula practiquen la democracia, practiquen dar una opinión, aprendan a escuchar también una opinión, la opinión, así sean opiniones o comentarios diferentes a los de nosotros, tenemos que aceptar que hay opiniones diferentes, que eso forma parte de la democracia. Aprender a ser tolerantes, flexibles, empáticos, aprender a negociar, ¿no? Bueno, no nos ponemos de acuerdo, pero vamos a hacer esta parte tuya y esta parte mía, ¿no? Y entonces llegamos a un punto de convergencia, ¿no? Pero no que, no, ¿sabes qué? No nos ponemos de acuerdo y entonces vamos a hacer lo que yo digo y lo que tú dices queda anulado, ¿no? Porque acá se hace lo que yo digo. No, entonces así no funciona la vida en democracia, ¿no? Así no funciona la vida en democracia. La evaluación del aprendizaje promueve la inclusión educativa, entendiendo a esta última, es decir, a la evaluación inclusiva, ¿no? Como una palanca, como una herramienta para la participación de los estudiantes, ¿no? Es decir, los estudiantes deben acoger también a los alumnos inclusivos y los alumnos inclusivos también se integran, ¿no? Al trabajo del aula, formando una comunidad democrática de estudiantes dentro de nuestra aula y dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Y eso está reglamentado por la UNESCO desde el año 2012, ¿no? Entonces no es algo nuevo para nosotros, ¿no? Y como les digo, yo sé que ustedes también lo han venido trabajando, ¿no? Lo hemos venido realizando a través de nuestro desempeño docente y lo vamos a continuar realizando, lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Lo vamos a continuar haciendo porque los que ya están trabajando ahorita ya empezaron a trabajar, ya empezaron su año escolar, me dirán, ¿no? De repente van a comentar, sí, yo tengo un alumno, dos alumnos inclusivos, otro dirá,
eh, no sabe si le va a tocar o no, seguramente que sí, porque es lo que manda la ley, ¿no? Y entonces ya la otra semana que empiezan las clases, también allí te vas a dar eh, bueno, la bienvenida, ¿no? De estos alumnos, ¿no? Y ver cómo se trabaja con ellos. Ahora, lo que yo sugiero, colegas, ¿no? Y les digo en buena onda, siempre es bueno seguir algún curso, ¿no? De cómo trabajar con estos alumnos, porque como son tantas variedades, ¿no? De inclusión, entonces, cuando uno tiene conocimiento, por lo menos lo elemental, nuestro trabajo, nuestro desempeño docente se va a facilitar porque aprendemos a entenderlos, aprendemos a pensar como ellos o entender cómo procesan ellos la información y también podemos trabajar con sus padres, ¿no? O con los familiares que los tienen a cargo, ¿no? Pero cuando desconocemos y no entendemos el, el tema, el factor que tienen ellos, ¿no? El tipo de discapacidad o de habilidad diferente que tienen ellos, nos va a tardar un poco más poder ayudarlos o poder brindarles las herramientas necesarias para lograr su trabajo, ¿no? Yo les digo porque a mí me pasó, ¿no? Cuando tuve por primera vez a un alumno autista, ¿no? Claro, obviamente en la universidad llevamos, pero lo llevamos de manera muy general, ¿no? No cursos de la especialización. A mí me costaba trabajo poder llegar a él, ¿no? Y a veces me frustraba por decirles de alguna manera, porque me daba pena, ¿no? Que no me entendiera o que hubiera como una barrera entre nosotros dos, ¿no? Él quería que yo lo entienda, yo quería entenderlo y quería hacerle entender varias cosas, pero no había un punto de equilibrio. O había un punto de equilibrio, pero tardábamos en encontrarlo ambos, ¿no? Claro, por instinto, por ese instinto, por esa vocación que tenemos nosotros de docentes, lo logramos, pero me tardaba un poco más, ¿no? Sin embargo, a través del cariño, del esfuerzo, ¿no? De la participación también de sus padres, de la psicóloga, logramos obtener buenos resultados. Pero se me facilitó más, estimados colegas, cuando yo ya empecé a estudiar sobre el autismo, sobre el síndrome de Down, sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ahora pues que yo ya tengo esos estudios, ¿no? Para mí, de verdad que no se me hace difícil, ¿no? Y al contrario, me gusta trabajar con este tipo de niños, ¿no? No me hago ningún inconveniente, no me hago ningún problema porque ya conozco cuál es su manera de pensar, conozco cómo se trabaja con ellos, pero antes, les hablo muchos años atrás, cuando no sabía, ¿no? Es decir, tenía unos conocimientos muy generales, ¿no? Entonces se te dificulta, ¿no? El proceso, ¿no? De que tú lo quieres ayudar, pero no sabes las estrategias o las herramientas esenciales, pero cuando ya tienes el conocimiento, ya sabes cómo manejar este tipo de niños y los resultados son mejores, ¿no? Los resultados son mejores. El niño avanza y todo. Bien, vamos a continuar, colegas, para ya ir concluyendo. Se nos ha pasado la hora muy rápido. Evaluación del aprendizaje como exclusión, ¿no? O como evaluación inclusiva, ¿no? Los sistemas de evaluación se relacionan de manera directa con la justicia social. Van a legitimar jerarquías, ¿no? Mediante ideologías de mérito académico, ¿no? Va a generar beneficiarios, ¿no? Y víctimas. Ratifica y refuerza una determinada manera de vivir y actuar en el mundo y excluye a otras. La evaluación al adoptar un modelo binario, aceptado versus rechazado, puede afectar sensiblemente la identidad de algunos estudiantes. Entonces, todo esto se debe evitar, ¿no? Por eso que hablamos de la inclusión. Ahí está diciendo bien claro exclusión, pero nosotros apuntamos a la inclusión. ¿Para qué? Para lograr que nuestros estudiantes inclusivos estén aceptados, formen parte de nuestra realidad educativa.
de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ¿cómo debemos trabajar con ellos? Potenciando sus habilidades. Son personas muy inteligentes, tienen habilidades distintas, tienen otra forma de procesar la información en algunos casos. Tienen otra manera quizás de manifestarse, pero los entienden completamente, ¿no? La evaluación se ha utilizado como un instrumento de control, ¿no? En algunos casos y de exclusión basada en principios de mérito y esfuerzo, ¿no? Entonces, este tipo de evaluación ya no se da, ¿no? Ya no se da porque nosotros tenemos que tener una evaluación, ¿no? Que no genere desigualdades, sino que genere eh, una democracia y que evaluemos las capacidades que tienen ellos, ¿no? Y cómo son sus procesos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo son sus procesos de aprendizaje? Como yo les decía, la evaluación en ellos no es cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Se evalúan sus logros, se evalúan las metas que uno tiene propuestas con ellos, ¿no? Con estos alumnos, eh, se evalúan sus habilidades, sus destrezas, sus potencialidades, ¿no? Para contrarrestar el sentido excluyente de la evaluación, ¿no? Se analizan las virtudes, ¿no? De una evaluación basada en la equidad, es decir, una evaluación basada en la igualdad, ¿no? Entonces, se van a evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje según sus capacidades, ¿no? Según las habilidades y las destrezas que ellos dominen. Y bien, por último tenemos acá, evaluación del aprendizaje como inclusión, ¿no? ¿Y qué nos dice esto al respecto? Conceptualización distinta sobre sus usos y alcances, ¿no? Stobar nos decía, ¿no? En el año 2010 que propone abordar a la evaluación para el aprendizaje más que para la evaluación del aprendizaje, ¿no? Parece un trabalenguas, pero dice evaluación para el aprendizaje, ¿no? Más que evaluar el aprendizaje, ¿no? La evaluación para el aprendizaje es un intento, ¿no? Consciente de hacer de la evaluación un elemento productivo del proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, que la evaluación me sirva para producir más aprendizajes y no para descartar a mi alumno, ¿no? No para descartarlo o para etiquetarlo. Algunos factores claves para que la evaluación esté incluida en el proceso de aprendizaje, y con esto ya vamos concluyendo. En primer lugar, la participación activa de los alumnos en su aprendizaje, ¿no? Nos cuesta trabajo, sí, ¿no? Nos va a costar más trabajo, pero los alumnos deben involucrarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje. No tienen que ser solamente alumnos memorísticos, alumnos mecanizados, ¿no? Sino que queremos alumnos que intervengan, que pregunten, que investiguen, que exploren, que indaguen, que tengan espíritu crítico, ¿no? Entonces, eso queremos con estos alumnos, ¿no? Y eso debemos fomentar, ¿no? Eso debemos fomentar. Un ejemplo de fomentar esto, por ejemplo, trabajos en grupo, ¿no? Trabajos en grupo donde los mismos alumnos construyan, ¿no? Averigüen, indaguen, participen y dejemos de dictar un poco menos, ¿no? O dejemos un poco menos de copiar en la pizarra, ¿no? Y que ellos mismos, pues, les proponemos un tema y que ellos mismos, entre ellos mismos se ayudan, ¿no? Y que ellos mismos investiguen, saquen sus ideas, luego las expongan. Yo entiendo, no lo podemos hacer muchas veces en todos los cursos, en todos los temas, pero en los que más podamos, pongámoslo en práctica, ¿no?
Pongámosla en práctica. Eso les ayuda mucho a los alumnos. Aparte que les ayuda para construir sus aprendizajes, les ayuda a socializar. ¿Ya? Los trabajos en grupo también van a ayudar a nuestros alumnos a socializar, a autorregular a los alumnos que son muy activos, por no decir inquietos, y a socializar a los alumnos introvertidos, tímidos, ¿no? Entonces, es beneficioso. ¿No se puede dar en todas las materias? Sí, correcto, ¿no? Yo también soy de esa idea. No lo podemos dar de todas las materias, pero saquémosle provecho al máximo cuando podamos hacerlo, ¿no? Quizás es más trabajoso o de repente a veces se genera desorden en el aula, pero creo yo que si lo manejamos bien, vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Insisto nuevamente, la retroalimentación eficaz, ¿no? Facilitada a los alumnos, ¿no? La retroalimentación, el reforzamiento sobre algún tema que quedó en el aire, algún tema que quedó por allí un poco débil, un poco flojo, ¿no? Que debemos eh, retroalimentar, reforzar, ¿no? Sugiero siempre que la retroalimentación tiene que ser con otra metodología, con otros recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lógica, ¿no? Por lógica misma, si tú empleaste una metodología, la metodología A, por poner un ejemplo, ya, la metodología A, y no te funcionó, cuando hagas la retroalimentación, no puedes volver a hacer la metodología A porque esa metodología no te funcionó. Entonces no tendría razón de ser que la vuelvas a hacer porque no te va a volver a funcionar. Si no te funcionó la metodología A, entonces cuando voy a hacer mi retroalimentación, haré la metodología B, C, D, E, cualquier otra menos la A, porque esa no me funcionó, ¿no? Entonces es como, por poner un ejemplo muy doméstico, ¿no? Imaginémonos que yo hice el arroz en una olla común, ¿no? Y se me quemó. O no se me quemó, pero me salió más acotudo, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a hacer mi arroz, ya no lo haré en la misma olla, pues, porque ya sé cómo me salió el resultado. Entonces, ¿qué hago? Lo haré en la olla arrocera, no sé, utilizaré una olla de teflón, pero no lo voy a hacer en la misma porque no me funcionó. Entonces, por lógica, la retroalimentación tiene que ser con una metodología y otros recursos distintos para poder obtener buenos resultados. Otro punto, la adaptación de la enseñanza, ¿no? Impacta la motivación y la autoestima de los alumnos, ¿no? Es decir, miren, qué importante, ¿no? La evaluación va a tener un impacto en la autoestima de nuestros alumnos y a veces no pensamos en eso, ¿no? ¿Impacta la evaluación en la autoestima de nuestros alumnos? Claro que sí, porque ¿cómo se siente el alumno cuando no obtiene una buena calificación, ¿no? Se siente mal, hay alumnos que se sienten tristes, hay alumnos que se bajonean y a veces ya no quieren hacer las cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho criterio en el momento de evaluar, ¿no? Y cuando el alumno tiene una buena calificación, uff, se siente empoderado, ¿no? ¿No? Se siente feliz. Sin embargo, nosotros pues estamos en la obligación de evaluar, ¿no? Porque de repente algunos me dirán, no, colega, pero tampoco podemos mentirles o tampoco podemos maquillar las cosas. Claro, yo no apunto a eso, no les digo que les mintamos ni maquillemos las cosas, sino que cuando entreguemos o veamos una evaluación un poco baja, ¿no? Decirle al alumno que lo sigue intentando. Sé que lo dicen ustedes, colegas, estoy segura de eso, ¿no? Nosotros le decimos, síguelo intentando, tú puedes, vas a mejorar, esfuérzate más, yo te voy a ayudar. Vamos a observar en qué punto necesitas más ayuda, ¿no? Y entonces de esa manera, ¿no? Para que el alumno sienta que bueno, sí, ¿no? Ha tenido alguna falla, pero ¿quién no ha tenido fallas, no? Todos nosotros tenemos alguna falla, nos equivocamos, ¿no? Y enseñarles a que un error es una fuente de aprendizaje. A través de los errores aprendemos, ¿no? Y por último, la necesidad de que los alumnos sean capaces de evaluarse a sí mismos, es decir, la autoevaluación, ¿no?
que a veces también no empleamos mucho las autoevaluaciones, ¿no? Yo creo que a veces es por costumbre, porque estamos acostumbrados a evaluar nosotros, ¿no? Sé que muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Realizan autoevaluación en sus alumnos, pero también para aplicar una autoevaluación va a depender también, creo yo, de la edad de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, autoevaluación en inicial casi no se hace, salvo que sea algo de manera oral, ¿no? Pero autoevaluación en inicial no se acostumbra a hacer mucho, ¿no? Las autoevaluaciones mayormente se dan en el nivel de secundaria y en primaria, bueno, en los grados un poco más altos, ¿no? Donde están los alumnos, llámese alumnos de sexto, de quinto, de cuarto de primaria, ¿no? Bien, estimados colegas, el tiempo nos quedó corto. Son tantas cosas para hablar sobre todos estos temas tan interesantes que he tratado de resumirlos para extraer lo más importante, lo que más nos va a servir a nosotros, ¿no? En nuestro desempeño docente, ¿no? Y bueno, agradecerles a ustedes por su participación, por haberse tomado este tiempo. Yo sé que ahorita andamos con los horarios ajustados, ¿no? Porque estamos